una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que están evaluando adquirir una casa, un departamento o refaccionar su vivienda actual. ¿Cuál es la oferta que existe en el mercado local de créditos hipotecarios? Vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con José Luis Machinea sobre los temas económicos más importantes de la semana. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Y aquí estamos ya con la presencia de Santiago Chelala, también está Yamila Escala y Augusto Posleman. Augusto nos está acompañando hoy para repasar lo sucedido en los mercados de capitales en la semana que ha pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Hola, muy bien. Gracias por estar nuevamente aquí. Y vamos a comenzar con la información, con los temas, las noticias que tenemos para hoy. Y hubo movimientos en los últimos días, importantes movimientos en el mercado asegurador. Dos importantes compañías anunciaron en los últimos días que serán vendidas. Yamila nos cuenta de qué empresas se trata. Importantes transacciones en el mercado asegurador local, un año que empezó con adquisiciones y fusiones. Por un lado, la semana pasada les comentamos lo que fue Royal & Alliance, que adquirió nada más y nada menos que el Comercio y ACG, el denominado Bristol Group, quedando de esta manera como una de las compañías más importantes del país en los 6 principales y operando sin lugar a dudas con un nuevo volumen de primas en lo que refiere a caución y automotores y ocupando una participación del 2,8% si se tiene en cuenta lo que es este Bristol Group y RCA, el grupo británico en la Argentina. Por otro lado, Galeno anunció la toma de operaciones de lo que es consolidar ART, un nuevo capítulo en lo que es este tema de las adquisiciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la empresa de medicina prepaga que cuenta con 650.000 afiliados, entrando en lo que es el campo de la medicina laboral, como lo que es consolidar con nada más y nada menos que una cartera de 780.000 clientes. Así que, por otro lado, con un paquete accionario tomado del 100% y haciéndose cargo de lo que son los clientes, los prestatarios, los proveedores, todo, y especialmente anunciándole y queriendo anunciar a los clientes que esto no modifica bajo ningún punto de vista su situación. Esto es, se seguirán obteniendo la cobertura que venían teniendo hasta el momento y no habrá ningún tipo de cambio o modificación en lo que refiere a las pólizas ya tomadas y a las prestaciones. Y finalmente el grupo australiano QBE, que anunció la compra de nada más ni nada menos tampoco que de HSBC La Buenos Aires, que estuvimos con los directivos, ellos obviamente nos comentaron la importancia que tiene esta empresa, que ya lo sabemos todos, en lo que es seguros generales, y de esta manera pasa de lo que es riesgos del trabajo a el negocio de seguros generales, convirtiéndose de esta manera en una de las 3 empresas más importantes del país, con lo que ellos calificaron como la segunda transacción más importante de la industria del seguro en la Argentina. Falta obviamente la autorización de la superintendencia, así que atentos a lo que pasará en los próximos 90 días, pero es cuestión de una transición y luego a seguir en el mercado que ellos anunciaron. Incluso les comentábamos que no va a haber modificaciones en los precios, que en sí todo se mantiene también muy dentro de lo que la Buenos Aires ofrece. Muy bien, perfecto. Vamos a cambiar de tema, vamos a brindar información ahora para todas aquellas personas que están evaluando adquirir una vivienda o refaccionar la que ya tienen. ¿Cuál es la oferta que existe en el mercado local de créditos hipotecarios? Vamos a verlo entonces, puede ser un buen momento para varias personas, porque por las restricciones cambiarias para la compra de divisas que ha impuesto el gobierno, los precios de los inmuebles se han mantenido estables. Por primera vez en muchos meses no han subido y con los aumentos salariales que en muchos casos se dan en marzo, la gente por ahí puede acceder por primera vez a un crédito hipotecario. Vemos entonces cuál es la oferta de préstamos hipotecarios a 10 años para 10.000 pesos. Pues es la cuota que están pagando los usuarios de estos bancos. Comenzó
Empezamos por el Banco Provincia, 184 pesos por cada 10.000 de crédito hipotecario. Le sigue el Banco Ciudad, tasa variable, 186 pesos, Santander Río, 190 pesos, Ciudad, 193, eso ya con una cuota fija, Nación, 194, Credicop 194,5 y va subiendo la tasa, 199 el Banco Galicia, Banco Macro 212 pesos, Banco Ciudad sí, tasa fija 214, Francés también fija 227, cuando es fija generalmente la cuota es un poco más alta como vemos, hipotecario 248 pesos por cada 10.000. Esto es a 10 años de plazo. Ahora hay algunos bancos que ofrecen 20 años de plazo para pagar el crédito y por supuesto tienen las cuotas más bajas. Esto puede ser importante porque la cuota se define según el ingreso, es un 30 o un 40% del ingreso, así que al ser más baja la cuota, más es el dinero que nos presta el banco en estos casos. Vemos entonces las cuotas más bajas del mercado. Banco Ciudad, tasa escalonada. Esta es una variación, ya estuvimos hablando de esto, Alejandro, en el programa varias veces. Es una tasa de interés que va subiendo con el tiempo según también los ingresos esperados. 129 pesos en la cuota promedio más baja. Le sigue el Banco Nación, 163, Ciudad fija 164, Credicop 177, Macro 180 pesos, Francés 184 y sigue subiendo hasta el Banco Hipotecario 217 pesos. A tener en cuenta entonces que puede ser una oportunidad para sacar el crédito hipotecario en este periodo de tipo de cambio bastante estable e inflación y por supuesto las diferencias que hay entre un banco y otro que como vemos son bastantes. Sí, hay que destacar especialmente la propuesta, ¿no?, del Ciudad, que justamente tiene una cuota mucho más baja que el resto y eso permita acceder, como acaba de decir Santiago, a un monto de un préstamo mucho más elevado. Vamos a cambiar de tema, ahora vamos a repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales, mercados que recibieron muy alegres, ¿no?, una muy buena noticia que ha venido de Grecia, ¿no, Augusto? Así es, la semana tuvo toda su atención durante los días previos al cierre del canje. Desde el lunes ya el mercado estipulando un canje con un cierre de más de un 75%. Sobre el día jueves se cerró este canje y bueno, pudimos ver un canje exitoso con 85-90% de aceptación por parte de los inversores. Eso le dio un poquito de aire al mercado en general, las bolsas europeas y Estados Unidos también mejorando mucho. Yo diría que de acá en adelante es el primer paso que esto digamos, que el mercado está esperando como para tomar un nuevo impulso. No se ha terminado, yo diría que es el comienzo de una nueva etapa para ver en Europa cómo salimos adelante, ¿no? Muy bien, vamos a seguir hablando de este tema, una novedad importante de la semana y que puede tener repercusiones en los próximos meses. Nos vamos con esta información, quédese con nosotros, en instantes estamos de regreso. De regreso y vamos a comenzar a responder algunas de las consultas que nos han enviado a través de nuestros distintos medios, consultas sobre el estado de las entidades bancarias. Vamos a comenzar con la pregunta de Leandro sobre el Banco Itaú. Banco de Capitales Brasileros, que ocupa el puesto número 17 en el ranking de entidades según la cantidad de depósitos aquí en la Argentina. Tiene un patrimonio de 677 millones de pesos, depósitos acumula por 5.491 millones. Y aunque tiene resultados negativos de 6 millones de pesos, muestra buenos indicadores de solvencia y liquidez. Así que cara sonriente para el Banco Itaú. Seguimos respondiendo consultas sobre el estado de las entidades y tenemos también la pregunta de Elsa sobre Montemar, compañía financiera. Una compañía mucho más pequeña, Elsa. Le contamos que tiene un patrimonio de 45 millones de pesos. Como vemos en pantalla, depósitos por 298 millones. Y muestra resultados positivos. Según información del Banco Central, 5 millones de pesos. Cara sonriente también para Montemar, compañía financiera. Muy bien, cambiamos de tema y volvemos al mercado de seguros. Ya hace algunos meses entró en vigencia el nuevo régimen de reaseguros y en este contexto un grupo de mutuales ha decidido abrir una nueva reaseguradora propia. Yamila nos cuenta de qué se trata este tema. Sí, un nuevo jugador en el mercado de reaseguro a partir de la última disposición. La Asociación de Cooperativas y Mutualidades del país el viernes firmó el acta constitutiva de reaseguradores argentinos. Bueno, con una experiencia en realidad que ellos ya tenían de hace 10 años en lo que es el mercado de reaseguros, es que se lanzaron en esta nueva experiencia con muy buenas perspectivas, con muy buenas expectativas en realidad y con un factor diferencial
esencial que al tratarse de una entidad sin fines de lucro, las utilidades vuelven a las empresas, con lo cual el costo final del reaseguro puede terminar siendo menor. Ante la siniestralidad cero vuelve a las empresas aquel costo, y la realidad es que bueno, esto resulta muy atractivo para aquellas empresas que pueden a partir de ahora afiliarse a este tipo de reaseguradoras, pero sí se afilian a la asociación. Ese sería el detalle, ¿no? Pero bueno, así que un nuevo jugador que está con una preautorización de la superintendencia y es de quien están esperando los próximos pasos a seguir para poder comenzar a operar. Bueno, producto de los cambios que se han producido en el mercado de reaseguros a partir de la entrada en vigencia del nuevo régimen. Vamos a cambiar de tema y, como les contamos hace algunas semanas, Café Financiero realizó un relevamiento entre productores de seguros para conocer cuáles son las compañías que mejor pagan los siniestros. A partir de esto, María Larrauri le preguntó a los asegurados si consideran o tienen en cuenta este aspecto a la hora de elegir la compañía con la cual operan. Financiero hizo un relevamiento entre los productores asesores de seguros para saber cuáles son las compañías que mejor cumplen a la hora de pagar los siniestros. Le preguntamos a los usuarios si tienen en cuenta este aspecto a la hora de elegir una compañía aseguradora. Lo que hago es mirar la reputación que tiene en el mercado, pero en general eso tiene que ver con la situación patrimonial y demás, pero no cómo le pagan a sus asegurados. Tendría que hacerlo, ¿no? Solo el costo en este momento, el costo, porque es un tema de ingresos. Las veces que he tenido que usar compañías de seguro, hasta ahora no me han fallado. En general puede ser que haya elegido compañías de seguro que sean de buena calidad o buenas, y no he tenido ese problema. Claro que sí, es muy importante. Si no, estás asegurando algo que después no vas a tener problemas en el futuro. Y sobre todo su capital y la solvencia que tenga. Claro que es importante, porque si no, no paga el siniestro si la empresa no es solvente. No, eso es lo más importante, que pague los siniestros. Si no paga los siniestros, ¿de qué sirve que sea una gran empresa, aunque sea extranjera? Uno va y saca el seguro nada más, para tener todo en regla. No lee la póliza, las letras chiquitas, todo eso y demás. Yo que he tenido moto me ha pasado, no, y sacaba y nada más. Me habían robado un auto, hice la denuncia como corresponde ante la compañía de seguros, y la compañía de seguros me empezó a decir: vení mañana, vení dentro de 15 días, vení dentro de 20. Lamentablemente tuve que presentar con un abogado un escrito y tuvimos que ir a juicio. Y lamentablemente no, hasta que no salió el juicio no pude cobrar. Es un aspecto muy importante, saber que la compañía responda ante un siniestro. Y este es un siniestro importante porque el auto desapareció. No dejaremos de insistir sobre la importancia que tiene informarse adecuadamente sobre el comportamiento de pago de las compañías antes de contratarlas. Justamente, si no, de lo contrario puede suceder lo que acaba de decir esta última persona que habló. Nos podemos encontrar con una sorpresa muy desagradable en el momento del siniestro, el momento en el que realmente necesitamos la asistencia de la compañía. Recordemos, Yami, tenés ahí la información, ¿cuáles son las compañías mejor calificadas por los productores en este aspecto? Las que mejor responden en tiempo y forma cuando ocurre un siniestro, que es finalmente lo que la gente quiere. Bueno, el podio lo ocupa Allianz en primer lugar, con un segundo puesto con San Cristóbal y Rivadavia. Después tenemos a Federación Patronal, Zurich, El Comercio, Sancor, Liberty, HSBC y Seguro Metal. Esto es lo que 470 productores de seguros contestaron cuando se les consultó respecto de cuáles son las compañías que mejor responden, como les decíamos, en tiempo y forma ante un siniestro. Bueno, recuerden entonces, información muy importante, tener presentes esas compañías. Y ahora vamos a responder sobre el estado de una compañía de seguros, una consulta de los televidentes. Para Esteban, que nos consultó sobre la situación de la compañía San Cristóbal, esta empresa presenta un activo de 2.386 millones de pesos, un pasivo por 1.558 millones, presenta un patrimonio de 828 millones de pesos y un resultado de 110 millones, primas 818 millones de pesos e informa 5.547 juicios. Con lo cual, con parámetros que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Muy bien, con esta información nos vamos a un nuevo corte. Quédese con nosotros. En instantes va a estar José Luis Machinea conversando con nosotros sobre los principales temas económicos de la semana. Estamos con José Luis Machinea para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? Muy bien. Muchas gracias por venir. Es un gusto. Vamos a
comenzar hablando sobre el tema de la Carta Orgánica del Banco Central. Esta semana ha comenzado el debate en el Congreso. La oposición acusa al gobierno de querer apropiarse de las reservas del Banco Central para pagar la deuda. Acusa también al gobierno de buscar que el Banco Central emita dinero sin control para financiar los gastos del Estado Nacional, y advierten justamente que esto puede tener consecuencias inflacionarias. José Luis, ¿compartís estos temores de la oposición? ¿Crees que están adecuados estas posturas? Sí, las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central no son muchas, pero hay 4 o 5 relevantes. Un primero sobre los objetivos del Banco Central. Antes se establecía que el objetivo del Banco Central era el mantenimiento del valor del dinero. Ahora se habla de eso, de los problemas financieros, de los temas de desarrollo. Segundo tema tiene que ver con la no publicación del programa monetario, de cuáles son el objetivo de inflación, o sea que menos transparencia, eso no parece demasiado bueno. Un tercero tiene que ver con el direccionamiento del crédito, ¿no? Aumenta la intención del Banco Central de decir, yo me voy a ocupar de ver a quién se presta, qué tasa se presta, no los bancos comerciales, ¿no? Esto hecho en pequeñas dosis puede ser razonable, ¿no? Yo quiero que haya tanto crédito para las pymes, 10% para las pymes. El problema acá es la magnitud, digamos, cómo se va a hacer uso de esa facultad. Y el cuarto, que es efectivamente, como vos mencionás, el que se ha ganado las titulares de los diarios de los últimos días, tiene que ver con la sospecha de que estas modificaciones de la Carta Orgánica básicamente tienen como objetivo permitirle al gobierno un mayor financiamiento por parte del Banco Central. ¿Y por qué esa suspicacia? Yo diría porque, bueno, en la crisis del 2008, cuando faltaron recursos como consecuencia de la crisis, el gobierno se apropió de los recursos de los fondos de pensión. Digo, fue consecuencia de la crisis porque era un tema sobre el cual el gobierno no había hablado hasta ese momento, no estaba en ninguna plataforma electoral. Fue como un modus operandi de este gobierno. Claro, entonces después, hace 6 meses tuvimos o 4 meses, esta mini crisis en el sector externo, y hubo especulaciones de todo tipo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el gobierno ahora? Se habló de que por ahí los depósitos en dólares, y por eso la gente corrió y sacó los depósitos en dólares. Y ahora está de vuelta la suspicacia de que el gobierno va a hacer algo con esas atribuciones del Banco Central. Porque mantener una base monetaria, que es lo que decía la Carta Orgánica anterior, que venía de la ley de convertibilidad, similar a las reservas, me parece una exageración, la verdad, ¿no? No hay por qué hacer eso. Así que sacar esa restricción me parece bien. El problema es qué uso uno hace de eso. Y el momento, ¿no? Cuando se decide el momento. Eso, ¿no? Entonces aparece esto ahora, el momento de situación que al gobierno le faltan los dólares, que le faltan financiamiento, y ahora se decide hacer esta modificación de la Carta Orgánica, y aparte con un Banco Central que yo diría que después de Prat-Gay ha mostrado un increscendo dependencia, ¿no? Una creciente dependencia del Poder Ejecutivo. Entonces los temores que hay, fundados yo creo, en esa historia, es que estas mayores restricciones, mayor capacidad financiera del gobierno, más la modificación que hizo ayer las comisiones, que hicieron las comisiones de asuntos financieros y de presupuesto, que permiten aumentar los créditos del gobierno, del Banco Central del gobierno, generan temores que en un país que tiene 23, 24, 25% de inflación y que emite dinero a un ritmo de 35% por año, que eso se use para financiar más al gobierno y eso sea un elemento que contribuya, en todo caso, a aumentar la inflación, a dificultar su disminución. Ahora, José Luis, en Estados Unidos la Reserva Federal sale con mucho énfasis a auxiliar al Tesoro. Digo, ¿es tan malo que el Banco Central auxilie al Tesoro en épocas de crisis? No, por eso dije yo, dentro de ciertos límites, todo es razonable. El problema es si esto se va a usar dentro de ciertos límites, y también es cierto que partimos de unas situaciones un poco distintas, ¿no? La Reserva Federal tiene 1% de inflación y no sabe cómo hacer para generar un poquito más de inflación, y nosotros somos el tercer país en el mundo en tasa de inflación. O sea, digo, en abstracto, pues yo dije recién, muchas de estas modificaciones no hay por qué ser tan quisquilloso. El problema es qué contexto y cómo se usan, ¿no? Y si tuviéramos un Banco Central
independiente, uno diría, bueno, están las atribuciones y el Banco Central va a ver, de acuerdo a la expansión monetaria, si corresponde o no corresponde. No parece que sea el caso. O sea que no es tanto por eso la modificación, sino esta suspicacia que tiene algún asidero, ¿no? Muy bien, bueno, te voy a llevar al terreno internacional, que sé que es tu especialidad. Justamente esta semana hubo una noticia muy importante que tiene que ver con que la reestructuración de la deuda griega viene avanzando en forma exitosa. ¿Crees que esto esclarece el panorama internacional? No. A ver. No, yo creo que lo que sigue haciendo Europa es algo que viene haciendo hace 2 o 3 años, que para hacer una expresión que se entienda, es patear la pelota para adelante, ¿no? O sea, la deuda griega hoy es 160% del producto y no estamos contabilizando que ahora apareció que hay 20 o 30 puntos más del producto que estaban escondidos, ¿no? 190, a fin de año sería 200, 55% aproximadamente sobre la deuda privada, que es no más que el 50% de esa deuda. Por lo tanto, a fin de año, después de la quita y todo esto, vamos a tener 140% del producto de deuda pública. Impagable, imposible. Entonces, lo que se hace, desgraciadamente, yo creo, es, en lugar de tratar de resolver el problema, se sigue sin resolverlo. ¿Y esto qué genera? Genera cada vez más contagios, genera cada vez más incertidumbre. Entonces, bueno, lo de Grecia no se resuelve. ¿Qué va a pasar con Portugal? ¿Qué va a pasar con España? ¿Qué va a pasar con Italia? ¿Qué va a pasar con Irlanda? Y me parece que ese es el problema que tenemos básicamente. Y yo creo que eso tiene que ver con una postura básicamente de Alemania que no hace lo que hay que hacer para tratar de resolver la crisis. ¿Y qué sería, José, lo que hay que hacer? Un comentario. Esto se resolvía con no mucha plata hace 3 años. Pero como pasa con cualquier crisis financiera, a medida que transcurre el tiempo, se requiere cada vez más plata. Y entonces, es difícil dar una fórmula, pero si yo pudiera decir 2 o 3 elementos que me parece que tienen que estar presentes. Uno es que Grecia tiene que hacer una reducción de deuda mucha más grande, y eso va a tener que incluir, aparte de acreedores como el Banco Central Europeo. Que tenemos un minuto para terminar de... Segundo tema es que uno puede decir que Grecia puede salir del euro, llegado el caso. Muy bien. El problema no es que Grecia salga del euro, el problema es que al otro día que Grecia sale del euro, todo el mundo va a pensar que Portugal, España y Italia salen del euro. ¿Cómo es la manera de evitar esto? La manera de evitar esto es poner 2 billones de euros en un fondo y decir, señores, se acabó. Después de Grecia no hay más default, no hay más incumplimiento de deuda soberana. Entonces, un cortafuego que reduzca la posibilidad de contagio. Entonces, hay que operar el caso de Grecia, que puede incluir, como digo, salir del euro, pero después hay que dejar muy claro que ese fue el primer y último caso. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Es muy clara tu exposición. Nos vamos entonces con esta presentación, con este análisis de lo que está sucediendo tanto a nivel local como a nivel internacional. Nos íbamos alegres, ¿no? Porque creíamos que la situación en Grecia se aclaraba, pero José Luis nos advierte de que no es así, de que continuaremos con la incertidumbre en los próximos meses. Muchas gracias por haber estado nuevamente ahí. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.